la garantía para alquilar, que te abre las puertas para acceder a tu nuevo hogar. Te abre las puertas de más de 7.200 inmobiliarias que confían en el líder. Abre las puertas para garantizar la tranquilidad de miles de propietarios. Finaer abre las puertas para garantizar tu alquiler. Bienvenido a Voces Inmobiliarias, nuevamente el placer de saludarlos aquí otra vez en el estudio con la escenografía de fondo y una gran invitada a la que conocimos en medio también de la pandemia haciendo nuestros Instagram y la verdad, esto es cuenta mía, la rompió. Bienvenida Varga Agresta, economista senior de Arriazu Macroanalista. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, ¿Todo gracias bien? por la invitación. Todo bien. Bueno, un momento complicadísimo. Por estos días estuvo el coloquio de IDEA. Sí. El presidente dijo varias cosas, como que no iba a devaluar. Bueno, si me tuvieras que dar un panorama así cortito, ¿en qué situación estamos? En el horno, seguro, pero... Claro. A ver. Argentina está atravesando una crisis de confianza. Sí. ¿Por qué es una crisis de confianza? Porque la gente no sabe lo que va a pasar y frente a ese temor decide comprar dólares. Y eso es por definición una crisis de confianza. En un contexto en el que el gobierno, a raíz de la pandemia, tuvo que salir a expandir fiscalmente, como hicieron todos los gobiernos en el mundo, pero en Argentina hay una particularidad. Es que no tenemos moneda, no tenemos ahorro y nadie confía en el peso. No. Entonces, en ese contexto, la gente durante la cuarentena aguardó esos pesos, los aceptó. Porque el gobierno solamente se podía financiar emitiendo pesos, porque no tenía acceso al mercado de deuda tampoco. Entonces la gente se guardó esos pesos. El problema es que cuando la cosa se empieza a normalizar, todos necesitamos saber cuál es el plan y qué es lo que va a hacer el gobierno en el post-cuarentena. Si el gobierno viene y nos dice, yo voy a ordenar las cuentas, voy a recuperar el sendero de austeridad fiscal recibido, porque la realidad es que se recibió un sector público con un pequeñísimo déficit. Si el gobierno dijera, yo me voy a ocupar de hacer mi parte, y mi parte es gastar menos de lo que me ingresa, la gente se calmaría un poco más, creo yo. Eso se calmaría, no seguiría saliendo a comprar dólares y empezaría a confiar un poquitito más en inversiones locales, por ejemplo, la construcción. Totalmente. Sí. A ver, pensá que hoy el dólar en los mercados paralelos, ya sea en la bolsa o en otros mercados, vale arriba de 160 pesos. Sí. Entonces, con esos niveles uno dice, ¿está realmente barato el dólar? ¿Está caro el dólar? Y depende de lo que estés viendo. Entonces, si uno tuviera la certeza de que lo que va a venir es un programa consistente, verdaderamente... ¿No lo pide el FMI eso? El Fondo Monetario lo pide, efectivamente. El Fondo Monetario lo pide. Lo que pasa es que todavía no pasamos de las declaraciones. Entonces, ahora el Fondo Monetario dijo hace unos días, necesitamos explicitar el programa y que el programa sea creíble. ¿Por qué? Porque el fondo también identifica que el principal problema que tiene Argentina hoy es de confianza. Y cuando el argentino tiene miedo, como su unidad de cuenta es el dólar, se va a dólar. Se va a dólar. Y uno, a ver, por lo menos los números que viene viendo, hay casi 200.000 millones de dólares fuera del circuito financiero, del circuito de bancos. Fuera de Argentina, en realidad. Y acá también, ¿o no? Exacto, bueno, uno dice fuera de Argentina según la metodología de balanza de pagos, que básicamente lo que dice es, si no tenés depositado en el sistema financiero, lo tenés o afuera o en algún lado, cajas de seguridad, etcétera. Sí, esos números son oficiales, estimados por el Banco Central, esos números son esos, y eso en realidad lo que muestra es que el sector privado argentino es acreedor neto del mundo. El sector privado siempre conforma fondos anticíclicos. Cuando le va bien, ahorra. Nada más que no ahorra en pesos. Ahorra en otras cosas. Al final del día terminamos ahorrando en dólares. Claro. El problema es que el que no ahorra es el sector privado, el sector público. Entonces, cuando tenemos dudas sobre qué es lo que va a hacer el sector público, nosotros ahorramos más, pero en la moneda que es unidad de cuenta nuestra. Ahora, parece como una paradoja, un contrasentido, porque el gobierno, no sé, uno mira el plan, que supuestamente no hay plan, digo, pero las acciones, y ve que va para un lado, después de afuera le dicen, no, pero en realidad hay que ir o más para el medio, o más para el centro. ¿Qué le conviene al gobierno estar haciendo lo que está haciendo? ¿Vos decís de dar las señales encontradas? Exacto, porque en realidad, a ver, nada, hay mucha pobreza. A ver, obviamente han heredado también cosas muy complicadas del gobierno anterior, porque no dejó una panacea, ¿no? Obviamente. Pero digo, ¿cómo es el ministro de Economía? ¿Es la política general del gobierno?
¿Cómo se puede encauzar eso? Este es un gobierno de coalición, como lo era el anterior, ¿sí? Y como tal, tenés partes que cada una tiene sus intereses, Claro. su ideología y su creencia de cómo se tienen que hacer las cosas. Y todo eso tiene que convivir. Y en el medio puede ocurrir que si esa visión es muy dista entre las partes, bueno, terminás con contradicciones permanentes. Al gobierno, al país, no sé si al gobierno, al país no le sirve la incertidumbre, no le sirven las contradicciones, entonces, y la realidad es que tampoco tenemos que seguir intentando inventar la pólvora. Sabemos que el camino es ahorrar, ser austeros y no hay magia. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hay que ahorrar y así la gente se va a tranquilizar porque no existe la escasez estructural de divisas en un país que no produce dólares como la Argentina. Eso es falso. Es falso. Eso es completamente falso. Lo que sí existe son políticas imprudentes. Si yo gasto lo que no tengo en mi casa, Claro. en mi empresa, donde sea, si yo gasto lo que no hay, alguien me tiene que financiar. Pero del otro lado, el que me financia siempre me va a decir, ¿cuándo me lo vas a pagar? ¿Cuál es tu plan? ¿En qué momento me lo vas a pagar? Yo lo tengo que convencer de que me está prestando para yo en algún momento tener la capacidad de devolver. Y Argentina, esa parte de la capacidad de devolver no llega Faltó. muchas veces. Entonces, ahí es donde se ocurre que cuando nos asustamos todos se van los acreedores, los Claro. argentinos, porque los argentinos piden lo mismo que un acreedor. Dame confianza, decime qué es lo que vas a hacer y yo ahí veo si me compro o no me compro dólares. Entrevistamos a Milei hace 4 o 5 meses y decía, bueno, la mejor salida es Ezeiza, el dólar de fin de año va a estar 200. Vamos llegando. ¿Eso qué quiere decir, digamos? ¿Por qué el dólar llega a un valor hoy de 170? ¿Por qué digamos, empieza a subir tanto? Y la pregunta va, ¿puede seguir subiendo? ¿No estamos tan alejados de ese dólar a 200? Mira, todos los mercados que no sean el oficial son de volumen más chico, es decir, que se maneja menos plata. Y no tenés a nadie que sirva de oferente institucional. Entonces, el dólar puede estar en cualquier lado. O sea, la realidad es esa. Cuando vos tenés pánico, todos compran, nadie vende. Claro. Entonces, la verdad que no voy a proyectar el dólar a fin de año, porque puede estar en cualquier lado. El paralelo, el dólar bolsa. Ahora, el gobierno ¿qué dice? Yo no quiero devaluar, porque si devalúo me genera inflación, me aumenta el costo de la construcción, me aumenta el costo de los alimentos, y eso me va a generar más pobreza, porque la economía no va a acompañar inmediatamente con una recuperación. Y eso es cierto. ¿El problema cuál es? Que si vos no haces sostenible y por abajo todo lo que hay que hacer, después la devaluación es inevitable. Y obviamente, cuanta más alta sea la brecha entre el oficial y cualquier paralelo que uno quiera tomar, es peor la dinámica, porque la gente empieza a ver al paralelo, más allá de que todavía no intervenga mucho en precios, empieza a ver el paralelo como, guarda, el dólar puede estar ahí. Claro. Empieza a fijar expectativas. Y si el gobierno no hace todo lo que tiene que hacer para anclar la economía y decir, yo no voy a seguir emitiendo pesos para financiar el déficit, entonces la gente empieza a fijar expectativas y termina generando dinámicas que la gente compra más importaciones, trata de irse afuera, compra bienes importados, los exportadores no liquidan o lo que es peor, les dañamos la competitividad por dejar un tipo de cambio fijo, oficial. Entonces, al final del día, el Banco Central se queda sin reservas. Y ahí es donde tenemos el mayor peligro. Sin reservas, perdemos control sobre el tipo de cambio, Claro. que es la Ahí unidad se de cuenta dispara. en Argentina. Y si se dispara, eso tiene una implicancia en inflación y en pobreza. Entonces, ¿a cuánto se puede ir? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nombraste 2 palabras interesantes. Una es la construcción y el presidente en idea dijo, la construcción va a ser, yo me pongo contento, no sé, ojalá que la cosa vaya por ahí, pero va a ser un poco la reactivación a la que apuesta el gobierno y el país en el futuro. ¿Lo ves por ahí? Mira, venimos de la crisis que en términos absolutos es una de las crisis más grandes en la historia argentina, por la característica de la pandemia y de la cuarentena. Cuando todos nos tenemos que encerrar y guardar para evitar la propagación de un virus, estamos generando una implosión económica. Entonces, con esa dinámica, obviamente, el PBI cae un montón. Sí. Y las estimaciones nuestras indican que el PBI cae en forma instantánea entre 20 y 30% según el país. 11.3, el FMI dijo que va a caer en la Argentina. Sí, podría llegar a caer un poco más incluso.
Pero lo que digo es la caída instantánea, inmediata. Bien. Automáticamente se destruye un 20 o 30% de la producción de un país mientras hay cuarentena. Con lo cual todos los sectores tienen que empujar la recuperación. La particularidad del sector de la construcción es que emplea mucha mano de obra y es muy dinamizador, sobre todo en las clases medias bajas. Entonces, eso realmente es una buena noticia, pero todos los sectores tendrían que empujar. Lo que hay que evitar es caer en una pequeña recuperación y hay que pasar a un crecimiento. Es recuperar toda la caída de este año y crecer más. A esa iba la última pregunta. ¿Cuánto tiempo va a pasar para volver al 2019? No, 2019 no, 2015. 2019 podés preguntar también. También, ¿no? Sí. No, perdón, el 2019, perdón. ¿Cuánto tiempo va a pasar para volver a ese estadio? Mira, ya el 2019 era un PBI cayendo en dólares y lo que nosotros creemos es que el 2021 va a recuperar parte de la caída de este año, que puede estar en torno a 12%, incluso un poco más. Depende de cómo esté evolucionando la economía ahora con las aperturas que hubo, aunque van y vienen. Ese crecimiento del 4% que da el FMI, ¿lo ven ustedes? Nosotros sí, puede ser 4, puede ser un poco más, Okay. pero no vamos a... es muy difícil pensar en recuperar el 100% de todo lo que se cayó. Siempre en un escenario no disruptivo, porque esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Argentina se encuentra en la bifurcación de dos caminos. O hacemos las cosas bien con dolor, pero con posiblemente financiamiento del Fondo Monetario para tratar de encauzar las cuentas y evitar emisiones de pesos que traducen en aumentos de inflación y suba de tipo de cambio. O creemos que en realidad el motor del crecimiento tiene que ser el gasto público y la obra pública y que a partir de ahí entonces el déficit es financiable internamente. Y ahí es muy probable que veamos un episodio de aumento de la inflación para después recién ver si encauzamos todo y empezamos a crecer. Entonces, ya no vamos en el mejor de los casos es difícil pensar en recuperar toda la caída de este año. En el peor de los casos, todavía menos. Bárbara, gracias. Un placer, gracias por invitarme. Bárbara Agresta, economista senior de Arriazu Macronista, la tuviste acá, un panorama económico sucinto, sintético y muy bueno. Gracias a todos los que están del otro lado. Nos reencontramos en breve. Acordate seguirnos por el canal de YouTube de Voces Inmobiliarias. Chau.